La legislación boliviana sobre drogas está sujeta a la Ley 1008, promulgada en julio de 1988, vigente hasta la fecha. La ley no da un marco de referencia para diferenciar a un consumidor de un traficante de drogas, manteniendo un enfoque punitivo. La fundación nace a partir de un colectivo de arte, de jóvenes que trabajan temas de políticas de drogas a partir de historias, de vivencias, ¿no? Y empezamos a hacer una serie de microdocumentales, microtestimonios con historias de personas, de jóvenes que habían sido privados de libertad por delitos de drogas. Para enero de 2018 se registraron 3.198 personas encarceladas por delitos relacionados a la Ley 1008. Los delitos de tráfico, transporte y fabricación de sustancias controladas ocupan el segundo lugar después de robo y robo agravado. De las personas encarceladas en enero de 2018, el 85% corresponde a los hombres y el 15% a las mujeres. Personas en situación de vulnerabilidad son las más afectadas. Mientras estas ocupan los centros penitenciarios, el negocio de las drogas sigue creciendo. La Ley 1008 se caracteriza por ser bastante punitiva, por ser bastante antigua, no está actualizada, ¿no? Y presenta varios vacíos legales que no permiten la diferenciación entre consumo o entre microtráfico, ¿no? Entonces, al no haber una diferenciación o escalas, pues mucha gente que está en situación de consumo o mujeres que se ven forzadas al microtráfico por sus consecuencias de vida, por su situación de vida, bueno, tienen que enfrentar penas iguales o mayores a las de un traficante a gran escala. Yo soy amiga de Brittany, la conozco cuando ella tenía unos 13, 14 años más o menos, porque trabajábamos en la misma tienda de ropa. Sé que su papá se ha muerto cuando ella era chiquita, creo que tenía 5 o 6 años más o menos. Y ella me contó esto porque su mamá luego salía con un señor que quería abusar de ella. Y por eso ella andaba en las calles, no quería estar en su casa, se salía. Y le ha dicho a su mamá, pero su mamá no le creía. Lo peor ha sido que después de un tiempo, creo que cuando ya tenía 8 o 9 años, el señor ha abusado de Brittany. Y ella empezó a trabajar porque ya no quería estar en su casa. Se ha embarazado y después ella ha comenzado a vender clefa. Vendía a veces entre 100 y 200 botellas al día. Y ella solo repartía, porque las que se les dicen las tías son las que reparten, las que distribuyen esto por zonas, ¿no? Y ella solo se encargaba de vender las botellitas. Yo tenía que trabajar desde mis 15 años, así subiendo, bajando desde la ciudad del Alto hasta aquí abajo. Y ahí me conocí a un hombre. Cuando yo me he enterado que tenía otra familia, otros hijos, entonces me ha golpeado, me ha pegado, me ha insultado de todo. Y se ha ido. Entonces en una de esas cargado mi guagua estaba yo y una señora me dice si quería yo trabajar con ella llevando paquetes, que me iba a pagar bien. Si esa plata me iba a pagar bien, entonces yo iba a aceptar llevando los paquetes. La retardación de justicia, corrupción y penas desproporcionadas vulneran los derechos humanos de las mujeres detenidas por delitos relacionados a las drogas. La Ley 1008 es la norma que regula el tema de sustancias controladas. La lucha contra este flagelo, evidentemente, que tiene un contexto triste, si se quiere, para nuestra historia.
Acuérdense que la Ley 1008 se realiza o se sanciona el año 1988, durante una época en la que devienen muchos acontecimientos históricos tanto en la región como en nuestro país. Sin embargo, la norma, la Ley 1008, pues tiene un cuño de vulneración directa de los derechos humanos. Ya desde esa época se decía que esta norma simplemente lo que hacía era represión al narcotráfico. No había políticas, no había lo que después o ahora hablamos de desarrollo alternativo o una política más adecuada para los derechos humanos. Era represión. Entonces se castiga desde el microtráfico hasta los grandes traficantes de la misma manera. Era plata fácil, ¿no? Pero ella ya estaba con su pancita y estaba embarazada. Ella, por querer hacer más plata, ha comenzado a vender en otras zonas, sin saber que estas tías eran dueñas de cada zona, encargadas. Entonces la tía de otra zona la ha visto y la ha acusado a la policía. Entonces la han agarrado y ella estaba con las botellitas y sé que le han pedido 3.000 bolivianos, que es un monto que ella no tenía ese rato. Entonces, sin preguntar más, sin importarle su condición, la han metido acá a la UMA. Un día de esos, unos policías por atrás me han agarrado. Yo estaba agarrado, mi hijito. Y me dicen, a ver señora, ¿qué estás llevando aquí en tu bolsa? ¿Tienes denuncia? Yo no estoy haciendo nada malo, no es de mí, solo me han dicho que entregue. Y me han llevado. No les ha importado ni siquiera que si ha llorado mi hijo o no. Por eso he entrado a la cárcel. Con el tema del Código del Sistema Penal se eliminaba justamente el tema del microtráfico, por ejemplo. Ya no era punible, tenía otras medidas de control, y también el tema de la regulación de penas respecto al tema de narcotráfico, transporte de sustancias controladas, diferenciaba mucho, ¿no? Entonces esto era un avance muy, muy grande y que desgraciadamente por la abrogación del Código del Sistema Penal se ha perdido. Entonces volvemos a mantener la ley como estaba. Puesto que la mayor parte de víctimas, por así decir, de estas leyes tan punitivas son personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Jóvenes y mujeres sobre todo. En ese sentido, creo que es mucho mejor ir paso por paso, ¿no? Hablando de descriminalizar el microtráfico, de despenalizar una posesión para consumo, y eventualmente, si es que hablamos de legalización, tendría que ser siempre en un objetivo hacia una política pública de regulación. Las políticas de drogas boliviana ha dado lugar a una excesiva criminalización, exclusión social, al uso problemático de drogas y a la violación de los derechos humanos por parte del sistema de justicia. Entonces, en esta lógica, pues también se acontecen hechos en nuestro país. Por ejemplo, la muerte de Noel Ken Mercado. Eso es un detonante para la lucha antidrogas en nuestro país. Pues antes solamente estaba regulada por el Código Penal, ¿no? Por el antiguo Código Penal, que refería a una parte simplemente de lucha antidroga contra el tema narcotráfico. Es después de la muerte de Noel Ken Mercado donde se determina que se encuentra una gran fábrica de cocaína que se empieza a hablar, ya entra en la agenda pública este tema con mucha fuerza. Julián tiene 25 años. Tras una denuncia anónima, 20 policías realizaron un operativo. Le encontraron 4 gramos de marihuana y pasó 9 meses con detención preventiva en la cárcel de San Pedro. Su familia se vio forzada a pagar una gran suma de dinero para que actualmente se encuentre con 7 años de arraigo. Juan tiene 40 años, está por concluir una sentencia de 25 años. Él vendía marihuana y cocaína para apoyar económicamente a su familia. Durante el juicio fue acusado por el hijo de la juez
dictó sentencia máxima. Pedro tiene 23 años, es viudo y tiene una hija con discapacidad. A sus 18 años, saliendo del trabajo, le incautaron un cigarrillo de marihuana. Permaneció un año en la cárcel de San Pedro. Para comprobar que era un consumidor, tuvo que pagar una gran cantidad de dinero. Yo he visto como ella le han pedido que denuncie quién era la tía, pero aún así estas tías ponen plata a los policías y listo, nadie sabe nada. Ella ha dado a luz en la cárcel y lo peor ha sido que después, porque era muy jovencita, su mamá se ha llevado a su guagüita. Y ella tiene miedo porque su mamá sigue con el señor que la ha abusado cuando era niña. Entonces es un problema que se puede volver a repetir. Y como digo, ella no es una mala persona, simplemente pienso que nunca ha tenido a nadie que la haya podido guiar, que le haya podido enseñar. Y en la desesperación de trabajar y de tener dinero para su hijo, ha hecho lo que ha hecho. Los que deberían estar en la cárcel no están. Y los que hemos tenido necesidad de trabajar, hemos entrado por necesidad. Ni siquiera el juez nos ha escuchado. Hemos hecho por necesidad de trabajar. Nada no nos ha escuchado y nos han metido adentro. Hay personas inocentes que están allá llorando por la justicia. Que alguien haga algo por nosotros. No sé. Han pasado 10 años de mi vida ahí sin poder ver a mis hijos.